de Jesús en esta tarde. Así que pues vamos a preparar nuestro corazón, vamos a orar y presentar este tiempo delante de Dios. Ora conmigo. Señor, gracias por este día de celebración, de aniversario. Gracias por tu presencia, por tu favor manifiesto, por tu respaldo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sentido de pertenencia, por la oportunidad de ser parte de esta casa espiritual. En este momento, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad para echar fuera toda distracción, todo aquello que quiera desviar nuestra atención de tu propósito, de tu palabra, sea en el nombre de Jesús quitado, echado fuera. Señor, blindamos este lugar, declaramos tus ángeles que acampan alrededor de este lugar. Señor, invocamos el poder de tu sangre preciosa para cubrirnos y blindarnos en esta hora. Señor, gracias por tu cobertura y protección. Gracias porque mayor eres tú que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como autoridad espiritual en esta hora, yo vengo a bendecir esta casa espiritual. Bendigo Corrientes de Gracia, bendigo a sus pastores, a su equipo de trabajo, a cada integrante, cada servidor, cada congregante, las personas que tú estás atrayendo con lazos de amor. Dios, gracias por este día de poder celebrar lo que has hecho, y yo pido de manera especial que tu palabra, Señor, sea prosperada para todo aquello para lo cual tú la envías. Padre, te ruego, envía tu palabra para tocar, para sanar, para limpiar, para restaurar. Señor, sella tu palabra, te ruego en el nombre de Jesús con tu Espíritu Santo, para que sea una palabra fructífera, Señor, que da fruto a su tiempo. Dios, gracias por la bendición de este día. Gracias por la victoria que nos has dado para vencer el mundo, Señor, a través de la fe que pones en nosotros como tus hijos. Te agradecemos por todo ello y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Rey que vive para siempre? Vamos, exáltale con júbilo en esta tarde. Vamos, exáltale, Él es digno. Gracias, Señor. Te exaltamos en esta hora, levantamos nuestra voz a ti en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de un tema interesante que se llama Nunca olvides nada. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? Y entonces los amargados van a decir: ya ves, yo sabía que no tenía que olvidar ese que me traicionó, ese que no, espérate, no agarres monte. No estamos hablando de eso. Nunca olvides nada. Y eso es un principio espiritual para poder tener una correcta celebración. Cuando la Biblia habla de las celebraciones, cuando la Biblia habla de las victorias, usa un término que inclusive se ha vuelto hoy en día más nombre de iglesia o nombre de librería, que es el término Ebenezer. Di conmigo Ebenezer. Ebenezer es un término bíblico que significa: hasta aquí nos ayudó el Señor. Entender que hay una trayectoria, que llegar a donde estamos pues es resultado de todo un proceso, ¿verdad? Porque la vida cristiana no se mide en tiempo, se mide en etapas. Porque yo te he explicado que no se trata de ser más antiguo, se trata de ser más maduro. Entonces todos, di conmigo todos. Amada familia, todos estamos en un proceso, en una parte de ese proceso. A lo mejor algunos estamos empezando, ¿verdad? Apenas conociendo a Dios como bebés, ¿verdad? Alimentándonos de la palabra. A lo mejor algunos estamos consolidándonos ya de alguna manera, entendiendo por revelación lo que Dios nos ha dado, lo que somos en Cristo. A lo mejor nosotros estamos en una etapa de madurez donde ya estamos con una responsabilidad espiritual, ayudando a otros, siendo instrumentos en las manos de Dios. En fin, cada uno está en una etapa, y cada etapa representa un reto específico que requiere la intervención sobrenatural de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano, di conmigo en vano. Amados, en vano trabajamos los edificadores. Entonces tenemos que estar cierto que la base y fundamento de nuestra vida invariablemente tiene que ser, independientemente de cada etapa, Dios. Si Dios no es la base o el fundamento de nuestra vida y de todo lo que representa nuestro diario vivir, entonces estamos corriendo el riesgo de errar al blanco, de no llegar a la meta, de no cumplir el propósito. Las personas más plenas en esta tierra, si me permites decírtelo, no son necesariamente los que tienen más dinero o los que tienen más éxito. Son las personas que están convencidas que están haciendo para lo que fueron creados. Cuando una persona está seguro, lo que yo estoy haciendo es vamos a decirlo así, el propósito por el cual Dios me creó, eso empieza a manifestar la plenitud. Las personas más plenas están entendidas de eso. Porque la vida no es un regalo para desperdiciar, es una misión para cumplir.
Y bueno, de ahí podríamos hablar mucho de eso, pero yo quiero enfocarme, si me permites, a este tema. Nunca olvides nada. ¿Sabes cuál es el problema de los seres humanos? Tenemos una capacidad extraordinaria por medio de una esencia, una naturaleza, una estructura, de recordar generalmente más lo malo que lo bueno, ¿cierto? Es más común acordarte del dolor. Es más común acordarte de las fallas. Es más común acordarte de los fracasos, de las derrotas, de los errores. No nos hagamos, no solamente en ti, sino también en los demás. Si yo te preguntara, y no lo voy a hacer, ¿cuáles son los recuerdos más vívidos o más realzados que tienes de tu infancia, tu niñez? Lamentablemente, normalmente son las cosas que marcaron nuestra vida. Alguna pérdida, algún abandono, algún accidente, alguna situación lamentablemente de violencia, de abuso. Y normalmente, y estoy hablándolo como algo natural, no estoy diciendo que sea bueno, pero sí que es normal, por naturaleza. ¿Por qué? Tenemos la tendencia a recordar más lo malo que lo bueno. Y eso, amados, nos demos o no nos demos cuenta, ha creado un entorno donde con mayor facilidad nos limitamos, nos detenemos o de alguna manera nos esperamos mucho para avanzar, ¿verdad? Y tenemos que entender que es muy importante, ¿verdad? Cuando estamos enfrentando un problema, cuando estamos enfrentando una dificultad que todos tenemos, cuando estamos, dice la Biblia en Joel, en el valle de la decisión, en ese momento hasta cierto punto de crisis, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé qué rumbo tomar. Y que amados, todos vivimos en diferentes etapas de nuestra vida momentos así, donde de pronto los recursos naturales, la experiencia, la capacidad humana, los talentos, escúchame, no son suficientes para salir adelante. Eso es literalmente la definición de una crisis. Cuando estamos enfrentando algo que consideramos que está por encima de nuestra capacidad. ¿Quieres saber una definición sencilla de lo que es una crisis? Es eso, llegar a un punto en tu vida donde se te acaban los recursos, donde se te acaban las opciones, donde le has intentado de una forma, le has intentado de otra y no has podido resolver o de alguna manera vencer la situación, cualquiera que sea de circunstancia que está a tu alrededor. Y ahí es donde entra este principio. ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos evitar detenernos? ¿Cómo podemos de alguna manera pasar al siguiente nivel? Bueno, vámonos a la escritura, literalmente al Salmo 103, un capítulo muy conocido de la Biblia, pero vamos a tomar un tiempo para meditarlo el resto de esta reunión. Salmo 103, versículos 1 y 2. Y estoy leyendo en la versión 60, la Reina Valera, textualmente así, dice la Biblia: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y por si no nos hubiera sido claro, el versículo 2 comienza con la misma declaración y verdad. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué interesante. Porque, amados, si solo ponemos nuestros ojos en las circunstancias, si solo pusiéramos nuestros ojos en el momento, es decir, en lo que está pasando ahora, estaríamos limitados en lo que representa el entendimiento de lo que nuestra vida en Cristo tiene que ser manifiesta, porque no vivimos por circunstancias, vivimos por fe. ¿Por qué vivimos? Por el entendimiento que Dios tiene un propósito y que lo que estamos viviendo solamente, escúchame con tu corazón, es parte del propósito. Tú no te puedes definir por una acción. Tú no te puedes definir por una situación. Tenemos que ir a un aspecto un poquito más profundo que este pasaje de la Escritura nos comienza a revelar. Y este pasaje de la Escritura comienza de manera muy sencilla. Número 1, diciendo así: bendice, alma mía. Fíjate qué curioso y qué interesante. La Biblia no dice bendice, espíritu mío. No sé si te diste cuenta. El pasaje que acabamos de leer en el Salmo 103 es muy específico en cuanto a la indicación, porque estamos hablando de una orden. Esto que acabamos de leer está manifiesto en un modo imperativo, es decir, no lo pone como una sugerencia, no lo pone como una opinión, lo pone como una orden. Bendice, alma mía, al Señor. Punto. No hay otra alternativa, no hay otra forma, no hay otra opción. Es una orden. Literalmente me atrevería a decirte, es un mandamiento.
Pero es curioso que no se enfoca al espíritu. Bendice alma mía al Señor. Le habla al alma, porque curiosamente el alma es el lugar de mayor resistencia a manifestar bendición con nuestra boca cuando las cosas no están saliendo bien. Es el alma la que muchas veces nos limita. Es el alma la que muchas veces nos confunde. Es el alma la que muchas veces nos detiene en el desarrollo de todo nuestro potencial. Y cuando hablamos del alma, di conmigo alma, estamos hablando de pensamientos, emociones y voluntad. Vamos a ponerlo más sencillo. Cuando la Biblia dice bendice alma mía al Señor, porque entiende la palabra de Dios, es decir, Dios mismo, que el lugar de mayor resistencia que tenemos tú y yo se encuentra específicamente en el alma. El espíritu no se resiste. El espíritu normalmente, bueno, 100% seguro, va a estar alineado a Dios, va a estar obviamente buscando a Dios. El problema, si somos sinceros, lo que nos detiene, lo que de pronto nos estanca, lo que nos desvía, lo que nos confunde, si somos sinceros, amada familia, generalmente es la condición de nuestra alma. Ahí es donde encontramos el reto a la mayoría de nosotros cuando empezamos con el rollo, es que yo siento, Padre de la gloria. Y luego nos ponemos más intensos, es que yo pienso. Y entonces entramos en un terreno un poquito más pantanoso en nuestra vida. Y yo entiendo algo, si me permites, de este pasaje, porque este pasaje está escrito por el salmista, obvio. Y yo me imagino, esto ya es mi imaginación, la Biblia no lo menciona específicamente, pero yo me imagino que el salmista no estaba pasando por un buen día. Todos nosotros tenemos días, escúchame, en que no nos sentimos bien. Y no me digas que no, porque las emociones tienen esa característica. Las emociones casi siempre están ligadas al entorno. Casi siempre, amados, están ligadas a las circunstancias, a lo que está sucediendo, es decir, a los estímulos que estamos percibiendo. Si el estímulo es bueno, me siento bien. Generalmente, si el estímulo es malo, me siento mal. Y todos tenemos estímulos de todos colores y sabores con nuestro entorno. Entonces las emociones tienen una característica, normalmente es muy difícil, no digo que imposible, que sean estables. Casi siempre tienen una variabilidad, yo le llamo montaña rusa, ¿no? Aquí tienes cerca Six Flags, si no entiendes de qué te hablo, súbete y vas a ver de qué estamos hablando. Por eso la Biblia es muy clara sobre lo que representa este momento. Entonces el salmista probablemente no estaba pasándola bien. A lo mejor había perdido una batalla, se había levantado con el pie izquierdo. A lo mejor era como pastor en lunes, que nos levantamos como limón de fonda, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo los lunes en la mañana tengo que volver a recibir a Cristo. Por aquello de no te entumas. Me veo en el espejo y que alguien le predica a este incircunciso, ¿no? Y a veces en la Biblia encontramos, ¿verdad? Aún personajes que de pronto, pues, pasaron por sus, llamémosle lapsus mensus. Dile al que está a tu lado, como tú comprenderás. Días en que queremos mandar todo a la goma. Días en que ya no quiero queso sino salir de la ratonera. Y probablemente el salmista no estaba pasando por un buen día. Quizás las cosas no estaban saliendo bien y no se sentía motivado a adorar. No se sentía motivado a bendecir, ¿verdad? Entonces obviamente estaba afectado por lo que sentía, es decir, los aspectos externos, ¿verdad? Y eso es muy importante que entendamos en la vida espiritual. Va a haber días que no vas a sentir ganas de orar. O yo soy el único pecador. Tu silencio me tranquiliza. Va a haber días en que no vas a sentir ganas de orar, de leer la Biblia. Va a haber días en que quizás, y muchos lo vivimos, ¿verdad? Curiosamente los domingos en la mañana pareciera que el mismísimo infierno se levanta en tu contra para que no vengas a la reunión. Y ya te echaste un trompo con el cónyuge, ya de pronto un hijo se te desconchinfló, y de pronto sales y la llanta está ponchada, y que no tiene gasolina el carro, y Padre de la gloria, pareciera que literalmente toda la potestad satánica, demoníaca, está encima de tu casa ese día. Porque hay una resistencia espiritual, ¿cierto? Porque obviamente no es sencillo, ¿verdad? Y te repito, hay días que no tenemos ganas de congregarnos. Hay días que nos levantamos y nos agarra el famoso Sabanás. No sé si lo conoces, ¿verdad? Es un cuate muy persistente en la mañana, ¿verdad? Y está tratando de alguna manera, te repito, es una resistencia. ¿Cómo le hago para no? Y si dependemos de los sentimientos, estamos fritos, amados. Ahí es donde entra un factor importantísimo que es la disciplina. Y déjame decirte algo interesante. ¿Estás aquí todavía? Por lo menos en los 32 años que tengo de servir al Señor y 35 que tengo de conocerle, yo he encontrado, amados, que cuando tienes una crisis,
cuando hay una dificultad, cuando estás en un desierto, llámale como le quieras llamar, ningún don, ninguna capacidad, ningún carisma te va a sacar del desierto, solamente la disciplina espiritual. Por eso, amados, tenemos que ir más allá de lo que dice nuestra alma. Tenemos que entrar en una dimensión mayor, y para eso necesitamos, número 2, activar la voluntad. ¿Qué necesitamos? Y la voluntad es parte del alma. La voluntad es básicamente donde está vamos a decirlo así, el terreno de las decisiones. Y las decisiones, a final de cuentas, son las que marcan el rumbo y la dirección en nuestra vida. Entonces, la Biblia nos está marcando que para poder vencer cualquier circunstancia, tenemos que activar la voluntad y decidirnos a hacerlo. Es decir, actuar conforme a la palabra, a la dirección de Dios, y no a lo que sentimos. Y esa va a ser una lucha. Déjame decírtelo de otra manera. ¿Todavía estás aquí? Hoy tienes que salir de aquí. Te voy a lanzar un reto de parte del cielo, habiendo definido quién manda en tu alma. Te lo voy a volver a repetir. Tú tienes que salir de aquí con la convicción, de haber tomado la decisión. ¿Quién gobierna tu alma? Porque quien gobierna tu alma determina el rumbo y la dirección que lleva tu vida. No es tan complicado si lo analizamos así, ¿verdad? Lo dice Mateo capítulo 26 en el versículo 41, y es el mismo Señor Jesucristo. Fíjate, está Jesús en el lugar o en el momento más intenso. Está en el famosísimo huerto de Getsemaní. ¿Cuántos se acuerdan de ahí? Yo he estado 2 veces, hemos tenido mi esposa y yo la oportunidad de estar ahí en el huerto de Getsemaní. Todavía están árboles de la época de Jesús, imagínate. Impresionante. Entonces tú te paras ahí y dices, ay, ojeras de burro. O sea, estamos hablando de un lugar muy intenso, ¿verdad? Hablando de testimonio y de testigos. Ahí estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, reconociendo que su alma, ¿verdad?, estaba tratando de tomar lugar, diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Te acuerdas? O sea, vamos a ser sinceros, y eso es algo que yo sé que te va a incomodar un poquito, no importa. Jesús humanamente no quería ir a la cruz. Te lo voy a poner de otra manera. Jesús no fue a la cruz por gusto, Jesús fue a la cruz por amor. Vamos a darle un fuerte aplauso a él. O sea, amados, Jesús no era masoquista, ¿verdad? O sea, no estaba Jesús así de quiero sentir los latigazos, quiero sentir los clavos. Obviamente no. Y lo muestra básicamente Getsemaní, ¿verdad? Si es posible, pásenme esta copa. Ojo, ojo, pero no se haga, no te escuché, no se haga sino la tuya. Esa es la lucha en el alma. Todos vamos a tomar decisiones, y tenemos que definir lo que dice este versículo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, ¿el qué? No está hablando del Espíritu Santo, está espíritu, no sé si lo están poniendo en la pantalla, Mateo 26, 41, está espíritu con E minúscula, y espíritu con E minúscula se refiere al espíritu de ¿quién? Dice el espíritu, es decir, tu espíritu y mi espíritu, te tengo una buena noticia, siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Yo te voy a soltar un secreto que espero te ayude en tu vida espiritual, porque tengo muchos años de caminar con Dios, y por la gracia del Señor he estado en muchas iglesias y muchos países, etcétera, etcétera, pero he encontrado algo que me pone así la piel de gallina: las personas que confunden las emociones con el espíritu. Es que yo sentí, ¿de cuándo acá sentir es una respuesta espiritual? Es que yo siento, es que yo siento que Dios quiere que yo haga, es que yo siento que cuidado, porque las emociones también son carne. Tú piensas que la carne es tu cuerpo. No, señor, la carne es una naturaleza caída, y las emociones, me canso que están influenciadas por una. Entonces, si tú vives por las emociones, entonces tú vives en la carne. Y si vives en la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Entonces, aguas, porque si tú eres de aquellas personas, a lo mejor aquí no hay, yo lo digo ya los de Cancún, ya ves cómo son los de Cancún, ¿verdad? Aquí ustedes son la onda, pero allá en Cancún yo conozco gente que todo el tiempo anda, es que yo siento, y llegan a las reuniones, es que hoy no sentí, hoy no se movió Dios, hoy no sentí pelos en la espalda. Cálmate tú. La vida cristiana no se trata de sentir. Claro que Dios toca nuestras emociones, pero no vivimos por nuestras emociones. Hay que aprender a diferenciar, ¿no?, la gimnasia y la magnesia, ¿verdad? Porque las emociones son parte de la carne. Ahora,
Estamos hablando de activar nuestra voluntad. En los momentos de crisis, de dificultad, cuando hay problemas, y ahorita vas a entender por qué te estoy mencionando todo esto, ¿verdad? Y entonces llegamos al punto que nadie, ¿puedes decir conmigo nadie? Amados, en la vida espiritual nadie ha hecho nada trascendente con solo creer. Nadie ha hecho nada trascendente con solo sentir. Se requirió una disciplina para convertirlo por la fe en Dios en un fruto en nuestra vida. Tenemos que pasar del anhelo, del deseo, a literalmente la acción. Y la acción representa la disposición de, por obediencia, poner por obra lo que Dios dice, no un día, no una semana, no un mes, permanentemente, hasta que esa disciplina diaria de fe, de obediencia, empieza a dar fruto, empieza a dar resultado. Decía un basquetbolista, esto no está en la Biblia, ¿verdad? Muy famoso, llamado Jerry West, ¿verdad? Yo no lo conocí, a lo mejor tú sí. Decía algo interesante, dice así, escucha: no podrá conseguir mucho en la vida si solo trabaja en los días que se siente bien. Interesante. Y es verdad. Hay muchas cuestiones que van a requerir perseverancia, ¿cierto? Que van a requerir persistencia. O sea, estamos hablando de 6 años. 6 años que los están preparando apenas, y se los estamos diciendo como autoridad espiritual de sus pastores. 6 años que los están preparando apenas para comenzar a ver la razón por la cual Dios los creó como iglesia. Pero ha llevado 6 años y ha llevado estar en bodegas, y yo veía las fotos, uno pintando ladrillos, otros ¿no? Y otros ahí que no sé qué, que si nunca entendí eso de la lona y que la mojada y todo eso, pero o sea, ha sido un proceso, ¿no? Y ahora ya no estamos en la lona, estamos acá, y ahora métele acá. Perseverancia, persistencia, permanencia, 6 años para apenas comenzar a vislumbrar el propósito de Dios. Interesante. Entonces, para vencer una crisis, para superar un límite, para de alguna manera ir más allá de una circunstancia, número 1, necesitamos bendecir a Dios con nuestra alma, que es el lugar de mayor resistencia. Número 2, necesitamos activar nuestra voluntad, que es lo que nos va a llevar obviamente a decidir quién gobierna en nuestra alma. Pero número 3, y eso te quiero hablar, y es lo que tiene que ver con este día, con lo que estamos celebrando: no olvides ninguno. Por eso se llama esta conferencia Nunca olvides nada, porque así como la Biblia dice bendice alma mía, y es un mandamiento, también no olvides ninguno de sus beneficios, es otro mandamiento que tenemos también nosotros que cumplir. Ahora, aquí viene el reto, porque yo he encontrado, amados, una estrategia del enemigo, como le quieras llamar, Satanás, el diablo, que nos lleva de alguna manera a través de la tristeza. Y esa sería una pregunta para ti: ¿qué tanto has permitido por el dolor, por la pérdida, por la tristeza, por la dificultad, ¿verdad?, que tu alma se haya desgastado al punto de olvidar qué hizo Dios la última vez que tú estuviste en la misma situación? Ahora, déjame enseñarte algo. Ahí lo platicaba un poquito en la comida, pero no lo terminé de aterrizar, que me ayudó muchísimo en la vida espiritual. Te voy a hacer una pregunta tonta, pero bueno, vamos a hacer. ¿Cuántos de aquí fueron a la escuela? Levanten su mano. Ay, jole, los demás no. ¿Qué eres, de probeta o qué? ¿Cómo lo hiciste? Aunque sea la Rolando Calles, no importa, ¿verdad? La nocturna, lo que sea. Todos aquí fuimos a la escuela, ¿verdad? Ahora, yo tengo una pregunta. Cuando estabas en primaria, ¿te hacían exámenes de qué? Qué revelación, ¿verdad? De primaria. Cuando estabas en secundaria, ¿te hacían exámenes de qué? Qué revelación. Cuando estabas en prepa, ¿de qué te hacían exámenes? Y cuando estabas en universidad, ¿de qué te hacían exámenes? Ahora, quiero que entiendas este principio. Cuando tú pasaste la primaria a la secundaria, los exámenes ahora eran en otro nivel, ¿cierto? Porque estabas en otro grado, en otra etapa. ¿Qué hubiera pasado o qué representaría? Escucha, que en secundaria te pusieran los mismos exámenes de primaria. ¿Qué hubiera significado? Medita en lo que te estoy diciendo. Si a ti te vuelvan a poner el mismo examen, ¿es porque qué? Dilo. Porque reprobaste, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar eso a la vida espiritual. Si tú dices, no, mis pruebas siempre son las mismas, no te emociones, realmente es para entristecerse.
no te quiero ponchar el globito, pero si tú estás diciendo las mismas pruebas, estás bien contentote, te voy a ponchar el globito, estás reprobado. Y te están volviendo a poner la misma prueba, el mismo examen, a ver si ahora sí en el nombre de Jesús lo pasas. Pero nos pasa algo bien curioso. Avanzamos en la vida espiritual y entonces ahora enfrentamos algo más grande. Decimos, no, no puede ser, Señor, es que yo nunca había enfrentado esto. Precisamente por eso, porque estás a otro nivel. Vamos a darle un aplauso al Señor, vamos a hacerlo fuerte. Entonces, amados, cuando enfrentamos una nueva prueba, en lugar de quejarnos, en lugar de agüitarnos, en lugar de amargarnos, decir, no es posible, yo ya pasé por esto y por esto, Dios ya me probó y ahora me pone una prueba mayor. Sí, porque estás a otro nivel. Sí, porque estás creciendo. Sí, porque tu fe es mayor. Sí, porque Dios te ha dado los elementos, las herramientas, las armas, como le quieras llamar, para ahora enfrentar esto nuevo. Porque Dios nunca va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Nadie ha enfrentado una tentación mayor a los recursos espirituales que Dios le ha dado. Claro, ¿para qué la prueba? Para crecer, obvio. Así sucede en la vida espiritual. Cada prueba que enfrentamos es la más difícil que hemos enfrentado en nuestra vida. Si estamos avanzando, si estamos recibiendo las mismas pruebas, estamos dando de vueltas nada más, así como el pueblo de Israel en el desierto. Entonces, cuidado, porque muchas veces el enemigo nos pone tristeza. Muchas veces el enemigo nos pone dolor. Muchas veces el enemigo nos pone desánimo, ¿verdad? Viene a abatir nuestra alma, ¿verdad? Haciéndonos pensar, ahora sí no vamos a poder, ahora sí no vamos a lograr, esto es demasiado grande, demasiado difícil. Y se nos olvida recordar qué hizo Dios. ¿Qué hizo quién? Dios. La última vez que enfrentamos esa situación. Ahora, ahí te va. ¿Aguantas una más? Escúchame. En la Biblia, la palabra de Dios, existe un término que religiosamente las iglesias en general hemos cambiado. El término altar. Tú oyes la palabra altar y piensas, tengo que al final de la reunión venir aquí al frente y me hinco aquí al frente. No tengo ningún problema si lo quieres hacer, si eso está bien. Pero realmente en la Biblia nos habla del altar como un lugar diferente. El altar en la Biblia, los primeros altares, hablando del inicio de la Biblia, Génesis, Éxodo, representan algo muy diferente. Eran unos lugares de testimonio. Es más, los altares en la Biblia eran piedras amontonadas en un lugar en específico, que representaban un evento que marcó la vida de esa persona, la vida de esa familia, la vida de ese pueblo, la vida de esa nación. Es más, ni siquiera eran bonitos, eran así una piedra sobre otra amontonada, que físicamente hablando ni siquiera eran estéticos, ni siquiera eran, vamos a decirlo así, bellos o artísticos. Era un montón de piedras amontonadas en un lugar. Pero escúchame, cada vez que una persona pasaba por ese lugar, se acordaba de un hecho sobrenatural que Dios había hecho en su vida, y se convertían en altares de testimonio. Hace muchos años yo estaba en esta situación y Dios obró en mi vida y me sacó de esa situación, y yo dejé este altar como un testimonio del poder de Dios. Y alguna vez a lo mejor pasaban con los hijos, oye papá, y esas piedras horrorosas, espantosas, feas, gachas que están ahí amontonadas, ¿por qué no las tiramos? No, hijo, porque esas piedras representan, tú no estabas muy chiquito, todavía no habías nacido, pero una vez yo tuve esta situación y yo necesitaba esta ayuda, esta respuesta de Dios. Yo estaba abatido, yo no podía más, había llegado al límite, pero Dios aquí se manifestó. Y este altar de piedras es un testimonio de que Dios, cuando más lo necesito, está conmigo. Y el chavito entendía, entonces Dios es grande, entonces Dios es poderoso. Y quedaban esos altares generalmente por generaciones. Te voy a poner un ejemplo en la Biblia para que no pienses que te estoy choreando, ¿verdad? Vámonos a Éxodo capítulo 17, versículos 12 al 15. Éxodo 17, 12 al 15 dice así, ¿verdad? Déjame hablarte del contexto de este pasaje. Este era un momento importantísimo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un enemigo cañón llamado Amalek. Yo no sé si has oído hablar de Amalek, pero búscalo en la Biblia. Busca Amalek o busca a los amalecitas y vas a encontrar que esos ingratos eran una piedrita en el zapato en el pueblo de Dios, porque representan al enemigo. ¿A quién representa Amalek? Representa a Satanás, el diablo, como le quieras llamar. Y este Amalek desde
desde el Génesis, ¿verdad? En adelante, lo vemos siempre atacando al pueblo, siempre, ¿verdad? Robándole al pueblo, siempre de alguna manera quitándole, estorbándole, afectándole. Y de pronto un día Dios toma la decisión con Moisés. Estamos hablando de la época de Moisés, de Josué, de Aarón, ¿verdad? Y entonces de pronto se hace una batalla. ¿Qué es lo que se hace? Hay un valle. De este lado están los amalecitas, de este lado están el pueblo de Israel, y de este lado en la cumbre está Moisés con Aarón y con Hur, ¿no? Y dice la Biblia, ¿verdad?, que de pronto está la batalla, y cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Dios prevalecía, ¿te acuerdas? Pero cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo de Amalec o el ejército de Amalec prevalecía. Y entonces estaba así como medio raro, porque levantaba las manos muy, ¿verdad? Que así lo digo yo de cariño, ¿verdad? Y entonces el pueblo de Israel, pero de pronto se cansaba muy, y entonces el pueblo de Amalec. Y entonces dice la Biblia en el versículo 12, dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur, ¿quiénes? Sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Escucha, así, solamente así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y verso 13, yo quiero que por favor lo veas, lo leas, lo escuches. Dice el verso 13, escucha lo que dice la palabra. Y Josué, ¿quién? Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Una victoria contundente, un momento profético, un momento histórico, un momento sagrado de la manifestación del poder, del respaldo y la victoria de Dios en todo un pueblo, en toda una nación. Si quieres ponerte así más tropicalizado, en toda una congregación. Una victoria, no, y entonces se deshizo. O sea, no fue que le mataron 3 tristes tigres. No, dice la Biblia deshizo. No sé si entendemos ese término. Literalmente acabó con el enemigo. Y tú dirías, qué padre, pero Dios estaba pensando en más. Y dice el verso 14, y el Señor, ¿quién? El Señor dijo a Moisés: escribe esto, ¿para qué cosa? No te escuché. Escribe esto, ¿para qué cosa? ¿Para presumir? ¿Para andar ahí de alzado? No, para memoria en un libro. Ahí te va. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés, versículo 15, edificó ¿qué cosa? ¿Te acuerdas todo lo que platicamos ahorita? Un montón de piedras. No hizo un lugar de sacrificio, no hizo un lugar de holocausto, no hizo un lugar de adoración, solamente un lugar de testimonio, un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. El Señor es nuestro estandarte. Ahora déjame darte la definición de altar. Altar es un lugar edificado solo con piedras que representaba un memorial de un evento extraordinario donde Dios se manifestó. Esa es la definición bíblica, hablando del inicio de altar. Cada vez que alguien pasaba por ahí, recordaba cuán grande y poderoso era Dios. Ahora déjame ponerte un ejemplo. ¿Me aguantas un ejemplo más? Josué capítulo 22, versículo 26 al 27. Otra historia, ¿verdad? Ya habían entrado en la tierra prometida, pero había una tribu que se había quedado antes. ¿Cómo vamos a unir nuestras tribus? ¿Cómo vamos a mantener la unidad? ¿Cómo vamos a lograr obviamente seguir juntos? Bueno, Josué capítulo 22, 26 al 27. ¿Qué va a suceder cuando ya no estemos nosotros que hicimos este acuerdo y ahora estén nuestros hijos? Dice: por esto dijimos, edifiquemos ahora un ¿qué? No para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un, versículo 27, pónganles el 27, no sean gachos, para que sea un entre nosotros y ustedes y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana. ¿Cuándo? Sus hijos a los nuestros. Ustedes no tienen parte en Dios. Una celebración, un aniversario. Vamos a darle sentido a todo esto que te estoy diciendo, si no es clase de teología, ¿verdad? Es para recordar todo lo que Dios ha hecho.
es para levantar un altar de testimonio. Fíjate qué interesante. Todos hemos escuchado, esto les va a encantar a los pastores. Todos hemos escuchado lo que te dije al principio, ebenecer, significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Bueno, déjame hablarte del contexto de ese pasaje. Esa frase, ebenecer, hasta aquí nos ayudó el Señor, surge como, vamos a decirlo así, una costumbre en el pueblo de Israel, básicamente de lo siguiente: cuando iban a enfrentar al enemigo, cada vez que iban a enfrentar una batalla, haz de cuenta, estaba el ejército de Israel aquí y el ejército del enemigo de aquel lado. Y el ejército de Israel, primeramente al pueblo y después al enemigo, les decían: oye, ¿estás seguro que quieres pelear conmigo? ¿Estás seguro que tienes que enfrentar conmigo? Porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta este día Dios no nos ha dejado. Hasta este día Dios no nos ha abandonado. ¿Estás seguro que te quieres enfrentar conmigo con esa trayectoria? Y entonces el pueblo podía decir: pues es que dijo mi mamá que siempre no, y ahí nos vemos, con permiso. Cada vez que tú y yo celebramos, cada vez que tú y yo festejamos, cada vez que tú y yo levantamos un altar de testimonio, le estamos diciendo al enemigo: ¿estás seguro que te quieres meter conmigo? Porque hasta aquí me ha ayudado el Señor. Vamos a darle otro fuerte aplauso a él. Ebenecer, ebenecer. Y entonces el propósito de Dios es que cada vez que enfrentamos un reto, cada vez que enfrentamos una prueba, cada vez que enfrentamos una dificultad, lo podamos enfrentar con la actitud y con la convicción de: hey, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y el mismo Dios que me ayudó la vez anterior, el mismo Dios que me bendijo la vez anterior, es el mismo Dios que me va a ayudar a salir ahora de esta situación. Ahora escúchame, y esto está interesante. ¿Cuál es la chamba del enemigo en tu vida? O sea, diariamente, como una malecita, destruir los altares de testimonio de Dios en tu vida. Que tú te llenes de tal dolor, te llenes de tal amargura, te llenes de tal resentimiento, te llenes de tal frustración, te llenes de tal impotencia, te llenes de tal intolerancia, que termines derribando el altar de testimonio y enfrentes las situaciones sin ninguna trayectoria, y enfrentes las situaciones sin ningún entendimiento del proceso que te llevó a vivir lo que estás enfrentando el día de hoy. Que te sientas solo, que te sientas desconsolado, que te sientas abandonado. Y no me digas que no, muchos de nosotros se nos han derribado los altares de testimonio. Y a Dios le plació traerte en este lugar en medio de un aniversario para enseñarte un principio espiritual, pero para levantar en tu vida los altares que están caídos por causa de todo lo que de alguna manera te ha desgastado. Yo quisiera pedirle a alguien del grupo de alabanza que me ayudara, o lo que ustedes gusten: piano, guitarra, mandolina, güiro, pandero, lo que sea su voluntad. Porque yo quisiera tomar un tiempo que oremos. Y Dios nos trajo, aparte de toda la celebración, para restaurar tus altares de testimonio. Tú no puedes salir de aquí sin haber vuelto a edificar lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. Ey, ey, ey. Y no olvides. Y no olvides. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si tú olvidas los beneficios de Dios, tú pierdes los altares. Y estás como si fuera la primera vez que Dios tiene que obrar en tu vida. Y te vas a sentir más inseguro. Y te vas a sentir más limitado. Y te vas a sentir más expuesto. Y te vas a sentir más afectado. Así que, ¿cuántos altares se tienen que levantar en tu vida? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? ¿Cómo activaste tu fe? ¿Qué te llevó a buscar a Dios? Tengo una pregunta muy sencilla: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás muerto? ¿Por qué no te fuiste como muchos de tus conocidos en la pandemia?
Porque, amados, seamos sinceros, ¿en la pandemia se fue pura gente mala? Claro que no. O sea, yo tengo amigos míos que eran un regalo del cielo para la obra, para pastores, amigos que estaban en un nivel, en una madurez, en una influencia, un impacto. Claro que también se fue gente buena. ¿Por qué no te fuiste tú? Porque Dios todavía tiene un propósito para tu vida, y para que no olvides ninguno de sus beneficios. A lo mejor tú dices, bueno, pues así como que de la muerte, no, porque yo me la paso encerrado en mi casa, ¿no? Pero ¿de cuántas cosas te ha librado el Señor? Y quiero, si me permites, recordarte, porque este salmo no termina en el verso 2, sigue adelante. Entonces, cuando el salmista, yo me imagino al salmista andaba así como tú comprenderás, entre azul y buenas noches, medio agüitado, así como orinado por el zorrillo, ¿verdad? Como que lo bautizaron en jugo de limón. Dile al que está a tu lado, ya te cacharon, bro, ya te cacharon. Entonces yo me lo imagino al salmista así como que la vida no vale nada, ¿no? Andaba así con el espíritu de José Alfredo Jiménez, ¿no? Andaba así todo escuchando canciones de José José, del triste todos dicen que soy. No andaba ya, pero bien bohemio, ¿verdad? Y de pronto se le ocurrió, dijo, no, voy a bendecir al Señor. Es más, le voy a ordenar a mi alma que andas toda agüitada, bendice al Señor. Vas a bendecir con todo el ser el nombre del Señor, pero lo vas a bendecir y no vas a olvidar ninguno de sus beneficios. Yo me imagino al salmista diciendo, ok, vamos a meditar, ¿qué beneficios he tenido de parte de Dios? Y viene el verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo, dice la Biblia, escucha, que aún te rejuvenezcas como el águila, que es toda una historia explicar. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Yo me imagino al salmista que andaba en lunes pastoral, ¿verdad? Así de limón de fonda, que andaba así como que no se hallaba, y de pronto empieza a recordar y empieza a confesar y empieza a romper el silencio y empieza a abrir su boca, y cuando se dio cuenta ya estaba plenamente bendiciendo al Señor, ya no como un mandamiento, sino como una convicción, porque vino a su mente y a su corazón que hasta aquí lo había ayudado el Señor, y comenzó a celebrar no un aniversario, pero sí un proceso y trayectoria de Dios en su vida. Puestos de pie, familia. Si te quieres preguntar a qué te trajo Dios hoy, dos cosas. Sí, porque tú estás pensando nada más en el pipirín. No, espérate. Sí, le vamos a atorar redur. Yo ni desayuné, o sea que me va a tocar doble porción, aleluya, ¿no? Pero no venimos solamente al pipirín. Sí venimos a celebrar. Yo espero que vayamos a celebrar, porque lo que no se celebra se debilita. Venir a reconocer que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero también, si me permites, le quiero añadir un propósito a tu venida el día de hoy a tu casa espiritual: a restaurar los altares de testimonio. Lo que el dolor, la tristeza, el desánimo, lo que la pérdida, lo que las crisis, las dificultades, las circunstancias, los problemas, el diablo aprovechó para derribarlos. Pero bendito sea Dios, que hoy podemos recordar todas las maravillas de Dios, y podrás salir de aquí en el nombre de Jesús con los altares restaurados de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y ahora sí, échenme al que siga. No va a ser una prueba de kinder, bueno, a menos que estés en el kinder. No va a ser una prueba de primaria, a menos que estés en la primaria espiritual. Va a ser una prueba de acuerdo al nivel. Pero recuerda esto: nunca, ¿puedes decir conmigo nunca? Amados, nunca Dios va a permitir que enfrentes algo que Él no te haya dado en tu trayectoria y en tu caminar con Él la medida de fe suficiente para superar. Así que lo que estés enfrentando, por más fácil o difícil que sea,
tienes que hacerlo con la convicción, número 1, que Dios está conmigo, y número 2, que Él me ha adiestrado y preparado para poder enfrentarlo en el nombre de Jesús. ¿Oramos, familia? ¿Estás dispuesto a restaurar los altares de testimonio? ¿Estás dispuesto a soltar el luto, el duelo, la pérdida, el dolor, la tristeza, la amargura, y levantarte en la convicción que Dios está contigo? Y si Dios es con nosotros, la pregunta es, vamos a darle un aplauso al Señor. Te tengo una palabra profética. Lo vas a lograr. Vas a salir adelante. Vas a vencer ese gigante, esa montaña, ese límite, como le quieras llamar. Pero no porque seas muy capaz y talentoso y sácale punta, sino porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nadie que se pueda levantar contra ti. ¿Oramos, familia? ¿Con esa convicción? ¿Estás dispuesto a soltar el luto, la tristeza, el temor, el miedo, lo que tengas que soltar, lo que te mantenga derribado los altares, y vuelve a levantar? En el nombre de Jesús vamos a edificar, así como lo hizo Moisés con Josué, así como lo hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Así como lo hizo también en su momento Jacob, ¿verdad? Levantó. Y te puedo hablar, me puedo pasar la mañana hablándote de personajes que en algún momento tuvieron que levantar un altar, y que tiempo después, cuando andaban así medios agüitados, pasaban por ese altar y se acordaban: Dios es grande. Señor, en esta hora levantamos nuestra voz. Vamos, no te quedes callado, empieza a levantar tu voz, empieza a proclamar.